Buenos días. Es para mí un placer poder participar en este espacio de reflexión en torno a los grandes desafíos de la ciudadanía del futuro y abordar un debate que considero esencial, como es el de la educación del siglo XXI. Vivimos en un contexto de enormes cambios, plagado de incertidumbres, riesgos y, sobre todo, grandes oportunidades para la transformación social y económica en clave digital. El impacto de la pandemia ha consolidado una tendencia imparable. La tecnología ya es una parte fundamental y determinante de nuestras vidas. Hemos visto cómo cambios que esperamos ver completados a un medio o largo plazo han entrado en nuestras casas en apenas unos meses. La incorporación de la tecnología en nuestra cotidianidad ha transformado nuestra manera de comunicarnos, de trabajar, de consumir, de relacionarnos, etc. Una aceleración del proceso de transformación digital que nos exige poner todo nuestro esfuerzo y talento al servicio de una urgente revolución cultural y educativa a la altura de esta revolución digital. Estamos ante el desafío de poner todo el potencial del avance tecnológico al servicio de las personas y el bienestar social. Un reto mayúsculo que afrontamos teniendo muy claro que vamos a trabajar por una tecnología hecha por y para las personas. Una transformación digital en clave humanista, con una clara vocación ética y social, con el ser humano en el centro de la transformación y marcando la senda que nos debe llevar a construir una digitalización más justa, sostenible e inclusiva. Una labor en la que la educación adquiere un papel central y absolutamente clave desde las primeras etapas formativas. Debemos, por tanto, focalizar la educación del siglo XXI en el diseño de nuevos modelos que ofrezcan a los ciudadanos y ciudadanas del futuro las herramientas necesarias para empoderarse y orientar lo digital hacia una mejora de su bienestar, fomentando el desarrollo de competencias digitales desde las primeras etapas educativas como un objetivo transversal y urgente de cara a cerrar de forma definitiva las brechas sociales que aún nos lastran, explorando nuevas formas de educar, incorporando el pensamiento computacional, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo ya desde edades tempranas. Pero también complementando justamente esta formación de carácter más técnico con el impulso de valores como la intuición, la imaginación, la creatividad, la colaboración, la comunicación. Esenciales en la generación de soluciones innovadoras y disruptivas, porque la robotización de nuestro modelo productivo debe llevarnos a avanzar hacia precisamente una desrobotización del ser humano, dejando más espacio justamente para la creatividad y trabajos de alto valor añadido en ámbitos tanto tecnológicos como culturales y liberándonos de las tareas automatizadas. Un trayecto complejo que va a exigir compromiso y cooperación por parte de todos y que debe comenzar ya en las escuelas y en los hogares, siendo conscientes de que estamos ante un reto generacional, ante un proyecto de Estado que debe ir más allá de gobiernos y legislaturas. Porque poner los beneficios de la tecnología al servicio de todos es un desafío que comienza hoy en cada aula de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a este diálogo en torno a los desafíos de la ciudadanía del futuro. Como veis, pues tengo aquí a tres personas, a tres mujeres que son creadoras de futuro y creo que eso es fundamental en estos tiempos. Si os parece, vamos con la primera pregunta. No vamos a perder tiempo en currículum, que son muy amplios y que los tenéis en la página web. Entonces, Ainara, ya en 2008, Bauman planteaba uno de los retos a los que se enfrenta la educación actual. En su obra Los retos de la educación en la modernidad líquida, planteaba que lo importante es formar ciudadanos que recuperen el espacio público de diálogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el futuro de su entorno y el suyo propio. Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debería ser lo bastante rápida para agregarse a este. Estamos ante la educación líquida, decía Bauman. Las familias, el currículo, nos piden educar en la certeza del presente. Vivimos condicionados en las escuelas por el presente. Sabemos que hacer memoria del pasado es imprescindible para evitar la manipulación de los hechos.
Pero ¿cuáles serían las claves para educar en la incertidumbre del futuro? Bueno, pues hola de nuevo. Yo creo que esta constante presión que tenemos por mirar siempre al futuro, la educación del futuro, lo que será el mañana, etcétera, nos impide vivir lo que tenemos ahora y pensar que lo que tenemos ahora es lo que va a determinar lo que va a pasar mañana, lo que he dicho antes. Es decir, la educación tiene esa capacidad para moldear lo que nosotros queremos que sea el futuro. Entonces, vamos a dejar de mirar tanto al futuro y concentrarnos en lo que tenemos ahora, que no es poco, por cierto. Entonces, yo haría una llamada, a analizar, ¿no?, la situación que tenemos. Aquí, claro, sí es cierto que hay un elemento en el que esto encaja mal para poder adaptarnos, que son los tiempos. Tú has hablado, ¿no?, de que la educación no se adapta lo suficientemente rápido. Es cierto, no creo que sea tanto seguramente por el sector educativo en sí mismo, sino muchas veces por la rigidez que los sistemas públicos, ¿no?, que la administración pública tiene, que es cierto que dificulta mucho poder seguir los ritmos cada vez más rápidos, ¿no?, de las cosas que pasan fuera. Eso sí es cierto que tendríamos que intentar flexibilizar, ¿no?, los marcos. Si queréis. Yo creo que hay una cosa que es importante introducir en las escuelas para formar ciudadanos que luego sean ciudadanos de hoy, de lo que se necesita hoy en día para vivir en estos tiempos tan convulsos, y es desmitificar de alguna manera el cambio. A día de hoy, si yo digo cambio, probablemente a vosotros os vendrán dos palabras, que son inseguridad y precariedad. Y eso es negativo, ¿vale? Pero es que hay luego eso, si trasladamos esa parte de mochila cultural a los ciudadanos del futuro, cuando tienes una pandemia y una empresa tiene que hacer cambios en vivo y en directo, porque hay que hacerlos, el cambio tiene dos monedas que son dos caras de la moneda que son muy difíciles de distinguir. Una, la improvisación, y es cuando todas las personas que están sufriendo los cambios que hay que aplicar ven que como resultado es que fíjate, nadie sabe lo que está haciendo, estamos improvisando continuamente, no tenemos ni idea y tal. Y otros grupos de personas que dicen, la planificación que teníamos con la información que teníamos hasta ayer era correcta, hoy no. Hay que hacer un nuevo plan y hay que hacerlo deprisa. Claro, ¿cuál sería el equivalente, no? Sería el equivalente a que a nuestros alumnos, ante un hecho relevante en la sociedad, pues les cambiáramos el temario de historia, por ejemplo, a mitad de curso y dijéramos, pues es que ahora es más interesante y más importante que estéis entrenados en esto, ¿no? Si hiciéramos eso sería una auténtica locura. Pero sí creo que de alguna manera hay que empezar a desmitificar el cambio como algo negativo. Hay que empezar a decir que, bueno, lo que hay que hacer es ser capaz de ser adaptable y empezar a poner en valor las virtudes positivas del cambio. No hablar de inseguridad y precariedad, sino de resiliencia, adaptabilidad y capacidad de adaptación, que es, por cierto, ni más ni menos que la ley que nos ha hecho sobrevivir a todas las especies desde el inicio de la humanidad, ¿no? Esa adaptación. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento especialmente agradecida porque para mí es un cambio muy grande en mi vida profesional y tengo un respeto tremendo hacia la comunidad educativa. Soy hija de maestra y yo creo que eso me ha marcado muchas veces en mi vida. Y mi madre sigue siendo, a pesar de que tiene Alzheimer y que es muy mayor, pero sigue siendo una maestra y un referente en mi vida. Y quiero reivindicar un poco, se ha hablado mucho de mujeres, quiero reivindicar un poco ese papel que hemos tenido las mujeres o a muchas mujeres en este país también de educar en casa. Hablamos solamente de la educación en los centros, yo creo que también tendríamos que hablar de cómo afecta esto a la parte de educación que tenemos que dar como padres y como parte de una familia. Y acordándome de mi madre, que me estoy acordando muchísimo hoy, mi madre me contaba cuentos de las nubes y a mí me fascinaban las nubes.
estaban en el cielo, iban y venían. Soy de Santander, que hay muchas nubes. Cuando era pequeña siempre estaba nublado. Y mi madre siempre me contaba cuentos de que se iba a nublar y desnublar y me explicaba lo que eran las nubes. Y ahora pienso lo que yo explico a mis clientes de lo que es una nube. Y no es nada romántico, es un concepto complejo que hace perderse incluso a los interlocutores informáticos de las grandes empresas de este país que están informatizando. Y les digo, no os preocupéis porque vuestra información está en la nube. Y que la verdad es que cada vez que lo digo me acuerdo de mi madre. Y pienso, ¿qué pensaría mi madre de este rollo que estoy contando de la nube? ¿Qué es la nube? ¿Dónde está esa información? ¿En qué hemos convertido las nubes? Y yo creo que sobre esa reflexión que estoy haciendo, veo que empresas como la que yo dirijo aquí y en Europa, y yo también he estado en diferentes momentos de mi vida en diferentes entornos educativos. He estado en Estados Unidos estudiando casi 3 años, he estado en Inglaterra, he estado en la Universidad Española Pública, y yo creo que la importancia de vuestra labor es inmensa. Desde la humildad de saber que dar lecciones es muy difícil, que no es lo mismo tener 40 niños en clase y yo contaros qué tenemos que hacer con 40 niños. Desde esa humildad he reflexionado un poco en qué podemos decir, en qué nos ayuda la tecnología, en qué nos ayuda. Creo que para mí eso es una de las cosas importantes que tenemos que hacer en el debate para la audiencia. Y yo creo que esencialmente nos ayudan 3 cosas, o nos debería ayudar. Nos debería ayudar a igualar la sociedad con metodologías que permitieran que las brechas sociales fueran menos visibles. Es decir, una buena digitalización debería ayudar a que un niño en un colegio bilingüe de pago con un montón de medios se acerque más. Y yo no soy político, os lo digo de entrada, ni jamás he estado, pero a un niño de una brecha por debajo, creo que ahí la informática, ya hablaremos de ello, nos debería ayudar a vuestra labor, a esa labor, porque permite que esa escuela entre en el hogar del niño, cualquiera que sea el hogar. En La Moraleja, en Madrid, hablo de Madrid porque es donde vivo, o en El Pozo, en Madrid. Y al final la tecnología en ese momento iguala a los niños y os ayuda a vosotros. Eso es una primera, para mí, valor. Un segundo valor es la tecnología, más y más, está ayudando a que seamos imaginativos. También ayuda a lo contrario, también ayuda a que seamos inmediatos, a que solamente queramos ver las cosas, a que no leamos, muchas cosas negativas, pero voy a tratar de deciros lo positivo que veo. Ayuda a imaginarse mundos en los que no estamos. Entonces, ¿por qué? Porque se puede acceder a fotos, se pueden ver sitios que no podemos visitar, los niños acceden a información, si la utilizan bien, que tienen cantidades ingentes de información que después ya veremos cómo vosotros y los padres ayudan a que esa información sea válida, pero está la información. Antes solamente había enciclopedias o vamos a hacer un trabajo, yo me acuerdo con mis amiguitas, vamos a hacer un trabajo, cogíamos 50 sitios, no sabíamos dónde ir. Ahí la informática ayuda. Es un centro, es una inmensa nube que espero que nos permita ver el sol, donde hay información. ¿Qué significa una nube? Una nube significa que la información no está en Madrid, ni en Cantabria, ni en Londres, ni en el MIT. Está disponible para todos nosotros. Y eso es un tremendo poder. El que la información que tienen vuestros alumnos, os trato de tú, si mi madre me viera me mataría, pero vuestros alumnos la tengan ahí. A su acceso. Es un segundo valor para mí de la digitalización. El tercer valor es, nos hace, aunque parezca mentira, pensar sobre nosotros mismos. Nos separa un poco del grupo, nos separa un poco del entorno educativo, pero nos hace un poco pensar, ahí está el mundo, aquí estoy yo, ahora yo estoy aquí sola, me dicen los profes esto en el colegio, mis padres me dicen esto otro, y cómo ataco yo esa realidad que a veces incluso es virtual. Y yo creo que esos 3 ejes son los que de manera sencilla, sin entrar en tecnicismos, me hacen pensar en la nube de mi madre y en las nuevas nubes
que nos van a venir a todos cuando hablamos del cloud, que probablemente es una palabra que todos habréis oído. Toda esta información está en el cloud del Banco Santander. No voy a hacer propaganda de un banco, pero está en la cloud de Repsol, está en la cloud del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y eso quiere decir que hay una nube terrible de información que todo el mundo comparte. Gracias. Bueno, es importante eso, que la nube, no es líquida. Que la nube no nos tape el sol. Yo, como decía mi madre, se irá. Eso decía mi madre, no te preocupes porque siempre se va. Y yo espero que también ese concepto de nube también hay que explicárselo a los niños jugando. Por lo que lo saco de esta manera es porque a los niños, imagino que muchos de vosotros tenéis niños también más pequeños, ¿no? Se tienen que familiarizar con los conceptos sin asustarles desde pequeños. ¿Qué es una nube? Pues a mí me asustaba, una cosa gris que llueve. Entonces, esa nube es lo que tenemos que ayudar, y yo creo que ese es vuestro rol, a los alumnos a que no la teman y a que la utilicen para su desarrollo personal y profesional. Muy bien. Bueno, vamos, Alicia, con otra pregunta. La evolución de la tecnología acompaña y condiciona el hecho educativo en los últimos años. La web 2.0, cuando salió, desde una perspectiva de web social, de construcción colectiva del conocimiento, abrió todo un mundo de posibilidades educativas. Yo recuerdo que ya estaba metido en la tecnología y respiré cuando llegó la web 2.0 porque la humanizaba mucho. Con ella llegaron el diseño centrado en el usuario, la interoperabilidad, la creación colectiva de contenido. Y la escuela se hizo 2.0 también. Hubo un programa que se llamaba así. Las evoluciones hacia la web 3.0 y 4.0 nos han traído algunos beneficios, como, por ejemplo, la nube de la que estábamos hablando, la inteligencia artificial, el multidispositivo. Sin embargo, hay una promesa que yo creo que no está del todo cumplida, que es el establecer una relación más horizontal con los usuarios y que ha derivado de alguna manera en un tráfico de datos personales que es bastante preocupante y que está más centrado en el usuario como consumidor que no en el usuario como usuario, como persona. Un usuario que está condicionado siempre por un algoritmo que es el que decide por él muchas veces. ¿Qué papel crees tú que tiene la escuela para que la ciudadanía del futuro o la ciudadanía del presente controle a los dispositivos y no sea controlada por ellos? Bueno, pues creo que es algo sumamente importante y creo que a menudo escucho esto muchas veces incluso en el colegio de mis hijas, ¿no? Que dicen, es que estos ya son nativos digitales y saben más que nosotros, ¿no? No es verdad, no es cierto. Los niños es posible que sean más consumidores de tecnología o más usuarios de tecnología, pero no saben más, que es algo que hay que aceptar y hay que entender de esta forma, ¿no? A mí me da mucho miedo cuando veo la cantidad de puertas que se abren por todas partes a través de las innumerables redes sociales que utilizan los jóvenes, cómo lo hacen por un lado, con un dominio a nivel de usuario increíble y con un analfabetismo de lo que están utilizando tremendo. Hace años, cuando hablabas con alguien y le decías, oye, es que si el producto es gratis, el producto eres tú, que es que Facebook se está quedando con tus datos. La respuesta más común que la gente decía era, si yo no tengo nada que ocultar, yo no soy ni presidente del gobierno ni tal, ¿no? No sé si os acordáis, en 2009, cuando hubo aquel escándalo de la NSA, se filtraron datos de los teléfonos usuarios de no sé cuánta gente a través de tanto Microsoft como Apple y Facebook habían participado en esa filtración y solo hubo una persona en todo el mundo que hizo algo al respecto y cambió de teléfono móvil, fue Angela Merkel. Y de hecho eso fue noticia porque fue sonado que la primera ministra de un país como Alemania se iba a BlackBerry, que era una compañía canadiense, para evitar que Estados Unidos la espiase. Y era como una excentricidad hacer eso. Hoy creo que hemos evolucionado mucho y que ese debate ya existe. Es decir, la gente es consciente de que están recopilando nuestros datos
no quiere, se quiere resistir, pero el efecto que estamos teniendo es un efecto rebote, ¿no? Y un efecto en el que cuando yo soy consciente de que algo es peligroso y no sé utilizarlo, me da miedo y tengo un efecto de tener rechazo. Ejemplo concreto. Durante la pandemia se intentó, no solamente en España, en todo el mundo, hacer diferentes aplicaciones de trazabilidad de personas para hacer el radar, en España el radar COVID, ¿no? Eso ha sido un fracaso mayúsculo, pero no solo en España, en Singapur, que tienen un índice de alfabetización digital increíble, también. ¿Por qué? Pues porque la gente no se fía y no quiere tener nada que la tracee. ¿A dónde tenemos que evolucionar? Bueno, pues desde la industria privada hay varias iniciativas. Yo estoy participando en un grupo de trabajo a través del World Economic Forum en intentar crear etiquetas de privacidad similares a lo que es una etiqueta de la comida. Hemos aprendido todos a leer las etiquetas. Ay, no, este producto es que este tiene más azúcares que este otro. Uy, este tiene más grasas saturadas. Y hemos aprendido a que cuando todos los productos tienen la misma etiqueta de una manera estándar, sabemos compararlos y nos sentimos en control. Tenemos que ir a ese paso con todas las aplicaciones y tener algo similar a una etiqueta de alimentación donde sepamos qué datos recoge esta aplicación, voz, ubicación, datos personales, datos de otras aplicaciones. ¿Para qué los está utilizando? ¿Los comparte con terceros, sí o no? ¿Cuánto tiempo los está almacenando? Y desde las escuelas, por aterrizar esto, creo que lo que tenemos que hacer es preparar a los alumnos para que sean conscientes de que existen esos conceptos, que la tecnología, que no demos por hecho que la tecnología es innecesaria explicar, porque total, si ya están todo el día con el móvil, ya bastante saben, sino que precisamente más que nunca tenemos que educarlos en todos estos conceptos de los que puede que no sean conscientes antes de que sea demasiado tarde, para que en todo momento sean personas que estén en control de la tecnología y que la tecnología sea una herramienta y no algo que les esté controlando. Muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siempre, el concepto de nativo digital siempre me ha parecido un concepto que es muy afortunado pero muy infeliz. Es decir, suena muy bien, pero la verdad que es que el que lo inventó nos jugó una mala pasada. Yo creo que tenemos que asumir que todos somos peregrinos digitales, más que ni nativos o inmigrantes, porque nos va a tocar peregrinar por la tecnología durante toda nuestra vida. Y aceptar que, aceptar que es posible, por lo menos entender que antes tú escuchabas la música que ponían en la radio, que te recomendaban tus amigos. Ahora, solo el entender que es posible que tú escuches la música que un algoritmo de una empresa norteamericana ha decidido que es la que a ti más te gusta, que te está diciendo, no, es que a ti te gusta esto. Y a ti te gusta ir a comer aquí. Y a ti te gusta relacionarte más con Pepito que con Juanito porque te lo sugiero muchas más veces. Podemos aceptarlo, pero lo que sí que debemos es ser conscientes de que es así, ¿no? Y cuando te decimos, oye, fulanito, es que tal persona es una mala influencia para ti, te está mangoneando mucho, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y hay colegios incluso en los que hacen revueltas de clase y barajean a los niños y los revuelven y se intentan separar cuando alguien tiene una dominancia muy fuerte sobre otra persona para liberarlo, ¿no? Bueno, pues lo mismo con la tecnología. Ana, Inara. En defensa de las compañías americanas que a las cuales represento, algunas de ellas, solamente por un comentario, efectivamente la prevalencia de la tecnología en compañías americanas es clara en multinacionales americanas y la mayor parte de las grandes empresas son americanas. Pero también quiero decir algo. Educar para los riesgos. Yo creo que eso, mi madre, de nuevo vuelvo a mi madre, me decía lo que podía pisar y lo que no podía pisar. Y mi profesor me decía qué cosas que yo hiciera
iban a ser perjudiciales para mi salud, para pelearme con un amiguito, si podíamos en el patio o no darnos un tortazo, me avisaban de los riesgos. Después cada uno con esa información hacemos, porque no todos somos iguales, pero sí había un control en una sociedad un poco más sencilla que esta, un control de riesgos. Yo creo que es importante que al profesorado y a los padres se les comunique de manera clara cuáles son los riesgos, y hablo de riesgos de utilizar la informática. Yo, por ejemplo, no tengo WhatsApp. Creo que soy una de las pocas ciudadanas de este país y del mundo. Cuando digo que no tengo WhatsApp al fontanero o a... Pero Ana, ¿cómo que no me tiene? Que no tengo WhatsApp. Estoy hiperconectada en mi vida diaria de miles de maneras y no tengo WhatsApp. Y una de las razones por las que no tengo WhatsApp es porque hay una parte de mi vida privada que es importante, que protejo terriblemente. Y entonces no entro en Instagram, es una decisión personal mía. No entro en Instagram, no tengo Facebook, no me encontráis en Twitter. Entonces es una decisión de cómo protejo una parcela de mi vida privada, y así se lo explico a mi hija, por ejemplo, también. ¿Por qué debe proteger? Y yo creo que hay que formar o ayudar al profesorado a que primero sea consciente de los riesgos y después sepa explicarlos. Y los riesgos son la privacidad de las personas, que incluye muchísimas cosas. Mis gustos, si estoy enfermo o no estoy enfermo, si tengo un problema en mi casa o no lo tengo. Es decir, cada uno debemos comunicar nuestra parcela que queramos comunicar. Y hay que explicarle a los niños que cuando tú entras dentro de esa nube, todo lo que tú explicas en esa nube lo estás compartiendo con los millones de usuarios del mundo. Entonces, ese trozo de privacidad ya lo has regalado. Y cuando tú a eso a un niño se lo explicas, yo creo que abre los ojos. Estás regalando cosas que igual no le contarías ni a tu mejor amigo, y la estás poniendo ahí. Y además lo estás poniendo ahí, y eso se puede recuperar no ahora, sino que igual se puede recuperar dentro de 30 años, cuando tú busques un trabajo. Entonces igual tú has puesto en tu red que te gusta fumar porros, muy mal ejemplo, perdón, ¿vale? Pero es muy mal ejemplo. Pero lo digo porque eso, que era igual no tiene importancia, cuando tú buscas un trabajo dentro de 20 años, alguien que está utilizando una compañía, que son muy potentes o que somos, buscando el rastreo de las personas, ve que tú has dicho hace 14 años, tiene el rastreo de esa información que has metido. Entonces, tenemos que educar, todos nosotros como usuarios, a que nuestra vida privada es importantísima y cuáles son los riesgos de la red. Las compañías americanas, y muchas, pero las americanas, estamos gastando miles de millones de dólares y de euros en investigación para aumentar la seguridad de los grandes clientes, de los bancos, de los grandes centros gubernamentales, de los gobiernos, de los ministerios. Y eso es porque hay una cosa que habéis oído también hablar, de la que quiero sacar aquí, que es ciberataque, que es un nuevo concepto y que todos lo oímos, y mi madre, de nuevo, mi padre, el dice, ¿qué es esto de ciberataque? ¿Qué hacéis, además? Pues efectivamente quiere decir que la nueva manera de colisionar gobiernos o de conseguir poder a nivel mundial está cambiando de un modelo concreto de militares, de tropas, totalmente a un ataque sobre los circuitos informáticos que soportan las estructuras y la educación de los gobiernos. Y eso, con palabras más sencillas que las que he dicho yo, hay que comunicárselo a los alumnos. Que cada cosa que meten en Instagram, cada cosa que están poniendo en su Twitter, no es que no les importe, tienen que ser conscientes que están compartiendo completamente su intimidad y la de las personas que les rodean. Cuando un niño está hablando de su padre, de su madre, de su abuela que está enferma, hay que decirle, mira, no solamente es lo tuyo, es que estás poniendo cosas con tus amiguitos que también pueden interferir con el trabajo de papá o con el trabajo de tu madre o con la situación de la abuela. Entonces, creo que educar en la seguridad es básico. Muy bien. Yo creo que si recogemos lo que han dicho ellas dos, lo que hace la escuela son dos cosas. Por un lado, proporcionar información, es decir, conocimiento de los riesgos, conocimiento de las implicaciones del uso de la tecnología, y por otro lado, el desarrollo del pensamiento crítico, es decir, permitir que los alumnos pongan todo eso en cuarentena, ¿no? Y sean capaces de identificar, ¿no? Pues
pues todo lo que implica cada vez que abren el teléfono y le dan a una tecla, ¿no? Y si os dais cuenta, ninguna de las dos cosas, que son dos cosas puestas al servicio de un intento de gestionar algo que es puramente tecnológico, ninguna de las dos cosas son tecnológicas. Ninguna. Y con esto relaciono un poco lo que he dicho al comienzo de mi intervención, que, bueno, pues que por un lado, ojo con esas tecnologías, ¿no?, que disfrazan de innovación cosas que no son, y por otro lado, esa alfabetización más pues crítica, ¿no?, frente a la técnica, porque lo primero, el uso del dispositivo, responde a entrar en todas estas dinámicas llenas de riesgos y un poco desde el posicionamiento con falta de rigor crítico, ¿no? En cambio, otorgar, ¿no?, y aquí sí que tiene un papel distinto la escuela, ¿no?, la capacidad en la que los alumnos van a poder construir la tecnología que quieran y en ese sentido ser dueños de eso que han creado, bueno, pues creo que abre pues otro mundo de posibilidades. Gracias. Durante los meses de confinamiento, el confinamiento estricto me refiero, esos meses nos han hecho conscientes de la importancia de lo emocional dentro del hecho educativo y en general dentro de nuestra vida. Ningún mundo parece más alejado del mundo de las emociones precisamente que el mundo de la tecnología y sin embargo, por recordar una frase de Einstein, se planteaba que porque esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad. La respuesta, decía Einstein, es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continuo. Ana, ¿cómo conseguir, por encima del Internet de las cosas, el Internet de las personas? Es decir, ¿cuáles han de ser nuestras estrategias para ponerle rostro humano a la tecnología, para atender al humanismo tecnológico y para, por ejemplo, como hablábamos en el café, que tu padre no se sienta interpelado por esa tecnología y no se sienta como un pato ahí en un garaje? Qué buena pregunta. Obviamente no voy a entrar en la disquisición de Einstein sobre la felicidad porque me supera completamente. Es decir, lo que nos hace felices es un sistema complejísimo de emociones y de relaciones que me siento incapaz de saber. Einstein obviamente era mucho más inteligente que yo y probablemente sabía cómo ser feliz, eso. Pero sí, yo que no soy ingeniero, soy la única persona directiva de mi empresa que no es ingeniero de telecomunicaciones, soy bioquímica. Y trabajaba en bioquímica del cáncer, o sea, en algo más humanista. Y entonces entiendo lo que la pregunta, entiendo cómo aterrizamos para que esto de verdad nos sirva para ser mejores personas y más felices. Obviamente hay respuestas muy sencillas que son por el momento protocolarias, pero que sí tenemos que ver. La tecnología está ayudando inmensamente a la humanidad, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades. La tecnología está permitiendo que tengamos una generación de padres como tengo yo, que todavía mi padre tiene 90 años y está perfecto dentro de un orden, está cuidando, está haciéndonos vivir más tiempo, está ayudando a millones de hospitales y de médicos a curar nuestras enfermedades y a tener menos dolor. Eso es ser más feliz, yo creo que sí. Y por tanto ahí la tecnología, cuando entramos a un hospital no la vemos, pero está ahí viendo, ayudándonos a que no tengamos un problema de enfermedad, ayudándonos en el diagnóstico, ayudando a los médicos a operarnos de manera más eficaz. ¿Nos hace más felices? Probablemente sí. A mí me hace más feliz que a un enfermo que yo quiero le traten con más capacidades en un hospital. Eso sería, por ejemplo, una manera obvia de personalizar una máquina, que tú tienes ahí un PETAC, que no sabes lo que es, pero que lleva una tecnología informática complejísima y de almacenamiento de datos. Ahí es muy claro, por ejemplo. Yo creo que la tecnología también ha ayudado, y no nos damos cuenta, a que muchos de los trabajos que hacían poco felices a las personas porque eran muy repetitivos y destrozaban a las personas, pues de alguna manera esos trabajos los hagan ahora máquinas. Y yo creo que en ese sentido las personas
deberíamos tener trabajos más dignos todos, que nos permitieran compartir más tiempo con nuestros seres queridos, pensar más sobre nosotros mismos, vivir con la naturaleza, todas esas cosas que habéis hablado mientras que yo os escuchaba. Y creo que ahí la tecnología sí nos ayuda. Es decir, efectivamente, pues igual es una tristeza, pero ya no hay mineros que se meten en una mina para hacer, hay máquinas que permite la tecnología, que hacen la tecnología está ayudando muchísimo. Yo he estado en Estados Unidos hace menos de 3 meses y, por ejemplo, en el MIT, por ejemplo, estoy viendo lo que ayuda la tecnología a personas con discapacidades físicas. Falta de movilidad, autismo, problemas del aprendizaje. Hay ahora mismo unas investigaciones muy avanzadas en el área educativa, precisamente ahora que estamos en este entorno, en el cual se aplica las nuevas tecnologías en el tratamiento de disfunciones, yo no sé cómo llamarlas, de problemas de aprendizaje, que en el pasado los tratábamos de otra manera. La tecnología ayuda mucho y en ese sentido debería hacer más felices a esos niños, a sus profesores, a sus padres y a sus familias. Entonces, yo creo que es importante que las personas que hablemos de tecnología estemos en el mundo. Obviamente estamos, pero estemos en el mundo con humildad, porque yo creo que ahí es cuando de verdad vamos a entender. Yo siempre a mi departamento de ventas siempre les digo que cuando van a hablar con el presidente de un banco, tienen que hablar de bancos. Y cuando van a hablar con el presidente de Repsol, tienen que hablar de cómo extraer petróleo en el Mar del Norte. Pero cuando van a hablar con un profesor, tienen que hablar de cosas de profesores. Y tienen que entender el lenguaje y la problemática. Entonces yo creo que las empresas estamos haciendo, al menos yo desde mi punto de vista, un esfuerzo para que la tecnología cada vez se venda más o se acople más a las necesidades del ser humano que va a utilizarla. Y no es lo mismo discutir con el jefe de oncología de un gran hospital y cuáles son sus necesidades diagnósticas y qué tipo de informática necesita, que probablemente con cualquiera de los profesores que están ahora mismo en esta sala, que no están interesados en esa parte, pero sí probablemente me podrían contar otros 3.000 situaciones donde probablemente la informática o la tecnología les ayudará. Y, por ejemplo, por ser concreto en este área, yo estoy viendo muchísimos avances en comportamientos, en conductas de dificultades de aprendizaje. Y ahí, con juegos, con mundos virtuales, ayudando a esa imaginación de la nube, permitiendo que esos niños se relacionen a través de pantallas con otros niños, que salgan de sus esferas por ejemplo, en el caso del autismo, no soy una experta, pero bueno, lo he visto allí y por ejemplo, niños con ninguna movilidad en las piernas, están intentando que el cerebro mande las señales directamente para que puedan mover las piernas, los brazos, esos niños. Entonces yo necesito ser optimista y necesito pensar que el ser humano damos siempre un paso, reflexionamos, creo que ahora debemos reflexionar, hemos dado un paso de gigante en los últimos 50 años, la primera compañía, el primer ordenador que lo hizo mi compañía cuando se llamaba Sperry Univac, el primer Univac, ENIAC, se hizo en el año 1973. Era como toda esta sala, lleno de válvulas. Ese ENIAC ha pasado muy poco tiempo y, sin embargo, la capacidad de gestión, la capacidad que tiene es inmensa. Entonces, eso es por lo que nos sentimos atropellados. Nos sentimos atropellados en el caso de mi padre porque va al banco y no hay nadie. Y lo que le dicen es conéctese en su casa. Me dice, hija, déjalo todo. Esto es una porquería lo que habéis hecho. No humaniza. Esto que habéis hecho no vale para nada. Entonces, esa reacción de mi padre, que me lo dice todos los días cuando voy, esto no vale para nada, han despedido al señor del banco por tu culpa. No es por mi culpa, papá, pero bueno, pues es que claro, ponéis los ordenadores y ya vemos a la gente y la cajera que yo conocía. Eso que es una broma de mi padre, pero representa también un gap, una clara brecha en una parte de la sociedad que necesita también abrazar a la tecnología, ver que puede ver a sus nietos, ver que esa tecnología le puede curar. Tenemos que hablar de cosas que las personas entiendan. Ese creo que es mi manera de acercar un poco a hablar con las personas de lo que entienden, no de grandes conceptos. Yo tengo que hablar del Internet de las cosas. Creo que no nos dedicamos a nada más desde hace 15 años. Creo que
si estamos un poco la tónica que estamos comentando continuamente es el estar en control de la tecnología, ser nosotros los que controlemos. Creo que hacen falta dos cosas para conseguir esa humanización. Uno, impedir la deshumanización, ¿no? Que es evidentemente lógico. Y para eso creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el discurso de dónde tenemos el problema. Con mucha frecuencia el debate y el discurso se está centrando en la cantidad de trabajos que se van a destruir por la tecnología, la cantidad de cosas que se van a automatizar y a robotizar y se van a destruir. Creo que en la historia hay suficiente literatura que ha demostrado cómo el progreso siempre ha generado más puestos de trabajo que los que ha destruido. O sea, creo que es un debate más estéril que el hablar de los peligros que tienen las adicciones. Y eso es un debate que no estamos teniendo suficiente. Si ahora después de esto nos salimos y nos tomamos unas cañas, pues no pasa nada. Estamos disfrutando de algo bueno y de manera saludable. Pero si yo mañana cuando me levanto lo primero que hago es tomarme una cerveza y luego otra, pues todos me diríais: yo creo que tienes un problema, Alicia. Y yo diría: hombre, ayer nos tomamos unas cañas juntos, tú también. Y me diríais: hombre, ya, pero todos sabemos que no es lo mismo y que no está bien. Y, sin embargo, con el uso de las tecnologías, con el uso de los móviles, que los tenemos en todo momento y demás, no estamos llegando a ese punto de aceptar cuando tenemos una adicción. Y eso sí es preocupante y eso sí deshumaniza. Y ahí creo que es donde la escuela tiene que tener un papel muy claro a la hora, pues lo mismo que se están hablando de las adicciones a las drogas, al alcohol, las relaciones tóxicas y demás, pues creo que tiene que estar en el currículo y tiene que estar en la hoja de ruta no solamente el naturalizar y el decir: sí, es que hay gente que es una adicta, es que tú eres un adicto y ya está, y te lo decimos claramente porque lo eres. Y poner los medios, intentar hablar con los profesionales necesarios para que desde la escuela se pueda dar soporte a esas personas que tienen esos problemas y puedan salir de ahí. Y por otro lado, algo que nosotros hablamos siempre desde el Ibelium cuando se habla de las Smart Cities y de poner tecnología en todas partes, es decir, bueno, pero al final ¿esto para qué sirve, no? Bueno, pues es que hay el mayor legado que nos puede dejar esto de sensorizar, de tener todas nuestras ciudades conectadas, de poder saber, de poder tener muchísimos más datos de los que teníamos antes, es esta era de la datocratización. ¿Y qué es datocratización? Bueno, pues es precisamente el obligarnos a ser más racionales con las decisiones que tomamos. El que si se decide en una ciudad peatonalizar una zona o cortar el tráfico en una determinada área porque hay muchísima contaminación ambiental, bueno, pues esas decisiones pre-Internet of Things son un comité de expertos, existirán o no, pero ahí están, ha decidido que esto es lo mejor. Y al ciudadano se le dice: oye, ¿esto lo hemos decidido nosotros? Nos habéis votado, para eso esto significa la democracia, ¿no? Que depositas el voto en alguien y ya está. Pero si hay datos proporcionados por la tecnología, esto permite reinventar esa relación con la ciudadanía. Y no hablo de transformar esto en asamblearismo, ¿no? Pero sí de que alguien diga: bueno, con estos datos que hemos estado recopilando durante mucho tiempo, estos datos que prueban que hay un problema y que de manera abierta se están comunicando con la ciudadanía, estos datos están aquí, los puede consultar cualquiera, hemos tomado estas decisiones y lo decimos con la humildad de que a lo mejor nos estamos equivocando, porque es que nadie somos infalibles. Pero lo que vamos a hacer es, de manera totalmente transparente, seguir publicando los datos de contaminación que estamos obteniendo una vez hemos aplicado las medidas necesarias que hemos en su momento estimado que eran las mejores. Y esa forma de rendir cuentas y de acostumbrar a que la ciudadanía tenga datos para poder evaluar más allá de ideologías, más allá de polarizaciones, más allá de marketing, de tener lo más neutral que puede existir, que son los datos, para evaluar si esa medida se ha tomado bien o no,
creo que es la manera más potente de humanizar la tecnología, de empoderar a la ciudadanía y, me vais a permitir la grandeza de mi pensamiento utópico, de conseguir una democracia de mayor calidad, donde al final los ciudadanos están tomando decisiones en base a unas decisiones muchísimo más informadas. Pero claro, para eso tenemos que saber leer gráficos. Si nos ponen de repente en la televisión un gráfico que está, una serie temporal que está desordenada, es lo primero que tenemos que ver, no ver un pico aquí cuando realmente el orden es que la cosa ha ido así. Tenemos que saber comparar porcentajes, ver las cosas básicas, ¿no? Y se ha puesto de manifiesto, y Twitter se ha llenado de memes durante los meses de pandemia, pues de cómo de repente se ha puesto de moda el periodismo de datos, haciendo gala de que los ciudadanos cada vez demandamos más información y menos texto y más datos específicos, y lo que se ha visto también es que sí, pero la gente no sabe leer las gráficas, no sabe comparar una gráfica con otra, y eso, de nuevo, sí se puede enseñar en las escuelas. Yo, como decía Ana, creo que la clave está en, efectivamente, poner la tecnología al servicio de las personas, ¿no? En educación esto, si nos vamos a las últimas tecnologías, inteligencia artificial, Big Data, etcétera, pues se llama personalización del aprendizaje, que evidentemente es una de las tendencias que están ahí y que incluso están recogidas en los planes del Ministerio, ¿no? En Educa en Digital es el cuarto eje, si mal no recuerdo. Claro, eso libera al profesor de muchas tareas burocráticas que tenéis y que sí podrían ser hechas por una máquina, ¿no? Yo como docente, por ejemplo, corregir determinadas cosas. Hay correcciones que evidentemente son lecturas, requieren analizar el discurso, una redacción, pero hay otras cosas, las fichas que se ponen, que no me digáis que no puede quitaros cantidad de trabajo una máquina, ¿no? ¿Para qué? Pues para dedicarla a estar con el alumno, con la alumna, a estar con las personas, porque hablamos de un Internet de las personas, pero yo aquí planteo que es que hay cosas que es que no quiero que haya máquinas. Lo siento, es que no las quiero. Lo que quiero son personas, y creo que la pandemia en educación también ha resituado la tecnología de las cosas que no puede hacer. Hemos hecho muchas cosas con tecnología, cosas que no pensábamos, como sostener durante 3 o 4 meses todo un sistema educativo y cerrar un curso escolar. Fenomenal, pero también nos hemos dado cuenta de lo que no puede hacer. Y ahora me voy, si hay aquí gente de educación infantil, que me diga qué ha hecho. Han sido los grandes perjudicados. No se puede diseñar prácticamente nada en educación infantil sin estar, sin ser, sin tocarse, sin hablar, sin enfadarse, sin entrar en conflicto, sin oler que hemos tenido antes, sin saborear. O sea, no se puede. Entonces, humanismo tecnológico sí, pero con límite de qué cosas y hasta dónde quiero que llegue la máquina, porque hay cosas en las que me vais a perdonar, pero no quiero que lleguen. Estás perdonada. Muy bien. Vamos con otra cuestión que también nos preocupa, y es que durante el periodo de pandemia uno de los debates que ha habido ha sido el de las brechas. Yo no hablaría de brecha digital, sino que hablaría de brechas digitales. Es decir, ha habido una brecha digital socioeconómica, ha habido una brecha digital rural-urbana, ha habido una brecha digital generacional. Incluso hay una brecha digital que no está relacionada con la pandemia, pero hay una brecha digital de género. Realmente, ¿qué creéis? ¿Cómo salvar esas brechas socioeconómicas, de género, rurales, generacionales? Porque se ha demostrado que la tecnología tiene que salvar esas brechas porque es imprescindible, ¿no? Quien queráis. Nosotros en Cotec, cuando empezó la pandemia, lanzamos un informe que tenía una parte primera de análisis de datos, donde a partir de los datos PISA efectivamente se evidenciaba que la famosa brecha digital en realidad eran 3. Había una brecha de acceso, es decir, tener o no tener tecnología, tener o no tener dispositivos, y ahí entraba también tener más de un dispositivo, porque todos que hemos vivido el confinamiento
tú teletrabajando 1, 2, 3 hijos, pues el número de dispositivos en casa da para lo que da. Había una brecha de uso que está vinculado con la calidad de lo que se hace cuando estás gestionando la tecnología. Estas dos brechas tenían una variable clarísima de incidencia, que era la socioeconómica, por encima de países, por encima de territorios, por encima de entornos rural-urbanos. O sea, lo que prevalecía fundamentalmente era que se veía que aquellos alumnos de familias más desfavorecidas, en niveles socioeconómicos más bajos, pues eran fuertemente penalizadas, tanto en el acceso como en el uso. En el uso, por cierto, porque evidenciaban unas horas de uso de Internet al día enormes, frente a que aquellas familias de entornos económicamente más favorables, bueno, pues tenían otras alternativas de ocio que no pasaban necesariamente por la tecnología. Y luego había una tercera brecha, que es la escolar, que tenía que ver con los centros, que tenía que ver con cómo los centros estaban preparados para afrontar bueno, pues no el sostener todo un modelo educativo online, pero sí pues poder integrar las tecnologías en la práctica docente, ¿no? Y aquí salía otro tipo de brechas. Salían brechas vinculadas con la titularidad. En base a cuestionarios de directores se veía que la escuela pública estaba peor dotada que la privada y la concertada. Y yo voy un paso más allá, que creo que eso sí se ha puesto muy de manifiesto en el curso pasado, el que podemos denominar el curso COVID, que es aquellos centros que son centro, es decir, con un proyecto educativo compartido, colectivo y que trabajan desde el claustro global, han sobrevivido de una manera muchísimo mejor que aquellos que funcionan pues por iniciativas aisladas del profesorado. Esos centros, incluso en confinamiento, después del shock inicial que todos sufrimos, para Semana Santa ya estaban funcionando. En cambio los otros, bueno, pues fue mucho más difícil. Entonces hay una parte de esa brecha que a eso sí nos atañe, en cuanto que somos comunidad educativa, ¿no?, que está vinculada con esa capacidad del centro, de ser colectivo, ¿no?, con lo que nosotros somos como grupo de profesores, con el liderazgo que se ejerce desde los equipos directivos, ¿no?, y que creo que situaciones como esta pues son las pruebas de estrés donde realmente se ven aquellos centros que tiran para adelante y que no tiran. Y eso no tiene que ver con la titularidad, eso tiene que ver con la cultura profesional. Yo, comparando el curso escolar, ¿no?, yo creo que una cosa que se puso en relieve cuando los profesores tuvieron que adaptarse al día 16 de marzo y decir, pues hoy hay que dar clase. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, no? Pues yo hablaba con mis compañeros de trabajo y lo que veíamos era una gran heterogeneidad, ¿no? Pero es que ya más allá de colegio privado o público, es que incluso en los propios colegios había gente que decía, ostras, es que mi hijo, el profesor de historia, que es un friki y le encanta las tecnologías, oye, montado por su cuenta, ha abierto una cuenta en Google Classroom, los tiene a todos en conferencia online y y les hace una parte, les ha reservado en el calendario una parte para cada uno de tutorías y está el tío genial. Pero claro, es que el de física no tiene ese background y entonces pues tampoco le han dado esta formación, ¿no? Y entonces ese les ha dicho que les manda un correo una vez a la semana, que se vayan mirando esto y que vayan haciendo, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que al final, ¿eso en qué ha derivado? En que a día de hoy decimos, jo, es que qué buen profesor es el que estuvo dando clase y el otro qué mal profesor, qué poco implicado. ¿Qué sucede? Que tendemos a valorar las tecnologías, las habilidades digitales muchísimo, porque nos permiten ser capaces de resolver problemas de la vida diaria. Y por eso
yo creo que hay una cosa muy importante que es ser conscientes de que tener habilidades digitales es algo totalmente necesario para el futuro y para la competitividad profesional que vamos a tener en el futuro cuando optemos a un puesto de trabajo. Cuando vemos, ¿y por qué digo esto? Pues porque es un hecho que las matriculaciones en las carreras de ingeniería y matemáticas, las carreras STEM, van en picado. Que aparte de ser un drama, porque luego las empresas no encontramos talento para contratar y cubrir las posiciones de trabajo que generamos y que estamos claramente creando un mercado de trabajo desequilibrado absolutamente, donde hay personas sin trabajo y trabajos que no tienen personas, y eso es lo que deberíamos entre todos intentar alinear al máximo, pero más allá, lo que sucede es que hay muchas personas, y aquí sobre todo las peores paradas son las chicas, las mujeres, que no les estamos contando que tener habilidades digitales no solo sirve si quieren ser ingenieras, sino que el día de mañana, cuando quieran en sus empresas tener un puesto, acceder a un puesto de dirección, a un puesto de mayor responsabilidad, eso va a ser uno de los checks, lo mismo que es una persona capaz de gestionar personas, tiene buenas habilidades de comunicación, tiene idiomas, es una persona con unas competencias digitales desarrolladas, ya no digo una titulación, ¿no? Y a día de hoy eso es uno de los principales riesgos que estamos detectando desde asociaciones de ingenieras, desde las empresas tecnológicas, que puede ser un principal factor de incremento de brecha salarial para las mujeres en el futuro. Por lo tanto, creo que esta historia hay que contarla, integrar, pues hay muchísimos programas, AMIT, la Asociación de Ingenieras de Informática y Telecomunicaciones, acaba de ser premiada por su proyecto Una ingeniera en cada cole, donde precisamente están contando esta historia. Y creo que es algo de un valor absoluto si queremos que la tecnología no se convierta en un factor de desigualdad y de incremento de brecha salarial en el futuro. Ana. No conozco tanto el ambiente educativo como para tener una opinión valiosa en esto. Lo he vivido como en una familia, obviamente de una capacidad tecnológica que creo que no puedo aportar un valor. Yo lo que sí veo, porque tengo bastante relación por diferentes razones con barrios muy deprimidos, por ejemplo, la ciudad en la que vivo, que claramente en muchos barrios, pues, por ejemplo en Entrevías, en Vallecas, en barrios concretos de Madrid, El Pozo, esto ha sido un encierro en casa de los niños, o sea, no ha habido conexión de ningún tipo. Los niños no estaban preparados, no era ya solamente un tema de que si los profesores lo estaban o no lo estaban, a los niños se les mandó a casa y los niños han pasado 3 meses en casa, cada uno como ha podido. Obviamente, lo que quiero decir con esto es que lo único que puedo aportar es que, independientemente de si estuvieran preparados los profesores o no, la tecnología no permitía nada. Se les caían los conference call, no se veían, se oían ruidos, en fin. Entonces yo quiero pensar que lo primero, por sentido común, sin conocer qué otros problemas puede haber, lo primero es que haya los medios básicos iguales para todo el mundo en un país para que esto se pueda producir. Después cada uno utilizará, como tú muy bien dices que tienes más experiencia, pues de una manera o de otra, curricular, con los profesores, pero lo que es básico, sobre todo porque las tecnologías están disminuyendo de precio un montón, entonces los procesadores, todo. Entonces yo creo que la primera cosa que me parece básica es que todo el mundo, igual que cuando tiene un lápiz o un cuaderno o un archivador, tenga un medio para acceder a lo que después la sociedad le va a requerir. Esa es mi primera petición a un país. Yo observo en países que esto ha sido así, por ejemplo en Austria, que he estado muy involucrada, en Alemania, donde el nivel de tenencia, no sé cómo se dice, perdón, de posesión o de lo que sea, de en casa de un dispositivo, es casi global. No se ha planteado ese problema. Yo he visto en las experiencias que tengo que hay todavía
no sé si son muchos o pocos, no me atrevo a cuantificar, muchas personas que tecnológicamente no están preparadas, independientemente de todo lo demás, de si el profesor era friki o no era friki, o si estaba formado o no estaba formado, no estaba la infraestructura. Yo creo que desgraciadamente todavía hay para niños en este país donde los 3 meses de confinamiento han sido de confinamiento, han estado en sus casas, en todo caso accediendo por el móvil, que no es nada que venga con la tecnología, a Instagram o con sus amiguitos, que es otra cosa distinta, porque también tenemos que, no he hablado de eso, pero también tenemos que distinguir entre lo que es digitalizar una sociedad o usar Internet, Instagram, no tiene nada que ver. O sea, cuando decimos que los niños saben mucha informática, eso no es informática. Eso es un acceso a unas redes, que es lo mismo que si decimos mi hijo sabe enchufar la televisión. Sí, pero su hijo sabe enchufar la televisión, no sabe producir un programa de televisión. Entonces, los niños saben a través de su teléfono móvil acceder a las redes. Y eso pensamos que es, y como va muy deprisa y aprietan muy deprisa, pensamos que están nativos, como decía alguien. No, eso no tiene nada que ver con utilizar las tecnologías, que de lo que estamos hablando. Y un último apunte que quiero hacer aquí es, efectivamente hay muy pocas vocaciones femeninas para ingeniería. He participado en varios coloquios en las universidades en este país y en otros. Las vocaciones tecnológicas son muy bajas en las mujeres y creo que debemos pensar por qué. No tengo todavía una respuesta inteligente que dar. Es decir, es un cúmulo de cosas, probablemente... no sé si es una cuestión de intereses, no sé si es una cuestión de formación, no sé si es una cuestión de... Pero lo que está claro es que no hay vocaciones, o hay muy pocas vocaciones tecnológicas en las mujeres. Hay muy pocas mujeres que decidan estudiar ingeniería o estudiar ingeniería informática. Todavía no tengo una única respuesta para decir por qué, pero será importante porque yo creo que las mujeres... debemos aportar, y de cualquier manera mi ejemplo y otros, cada vez más en la informática hace falta, y la digitalización entrepreneurial, personas que vengan de muy diferentes ámbitos. Y yo creo que, por ejemplo, yo recomiendo que si una empresa está haciendo una aplicación que va a ser aplicable en un aula, tiene que tener maestros, tiene que tener profesores haciendo el funcional, diseñando. No puede ser un informático que diga, os hago esta aplicación, porque después la aplicación llega y no la utiliza nadie, y no le gusta a nadie, y hay una resistencia al cambio, y la gente no utiliza la tecnología. Y eso pasa en la escuela, pero pasa con los médicos, que les pones aplicaciones que luego no utilizan porque no les gusta cómo está el iPad y no comparten. Entonces, es importante que las empresas que hacemos aplicaciones y soluciones y I+D fuerte, escuchemos al mundo al que va dirigido la aplicación o el diseño que vamos a hacer. Muy bien. Cuando hablabas me venía a la cabeza una frase de un pensamiento de Miriam Nemirovsky, que decía que cuando empezaban los ordenadores y la gente cuestionaba si debían estar o no en las escuelas, comentaba que los ordenadores tienen que estar en clase porque están en casa, y si no están en casa, con mucha más razón tienen que estar en clase. Por supuesto. Bien, teníamos más preguntas, pero se nos está echando el tiempo encima. Entonces, pues sí que me gustaría dejaros 1 minuto a cada una, 2 minutos, para que aportéis algo que se os haya quedado en el tintero y que queráis comunicarnos. Bajan las luces, esto es... No, lo siguiente nos ponen la música y... Supongo que es que por el tiempo, ¿no? Entonces ya no tenemos ni 1 minuto, pues, ¿no? 1 minuto, 1 minuto. 58 segundos. 58 segundos, vale. La tecnología Ay, también vale para esto. Yo eso no lo veía, os estaba mirando a vosotras y no veía el temporizador. Vale, no sé, si queréis decir algo en esos 48 segundos que nos quedan. Y si no, pues agradeceros. Yo creo que ya tienen suficiente, ¿no? Agradeceros mucho vuestra presencia, vuestro esfuerzo por estar aquí, además en un día para los que habéis venido de fuera complicado con la huelga de trenes y esas cosas. Y espero que el diálogo haya sido enriquecedor. Para mí lo ha sido. Muchas gracias. Gracias.